Hola colegas, nuevamente estamos aquí para continuar en este formato de aula virtual que hemos habilitado para de esa manera lograr terminar el contenido de la asignatura. En ese sentido vamos a ver un poco sobre la unidad 4 que nos habla, según se recuerdan ustedes, que vimos en el programa, en la carta didáctica, trata básicamente sobre la familia, cómo se encuentra la familia regulada en la legislación salvadoreña e internacional. Para tal efecto debemos en un primer momento hacer una un viaje al pasado para advertir la evolución histórica que ha tenido la regulación de la familia en la legislación de la normativa secundaria y también en el ordenamiento constitucional de nuestro país. En primer momento debemos señalar que en El Salvador se ha seguido una política familiar, por así decirlo, pero para ello debemos señalar que esta política se ha generado a raíz de la regulación prevista en el Código Civil de 1860, eh, que estaba promulgado y que estaba vigente en El Salvador a partir de esa fecha. Eh, en ese sentido, se dice por los historiadores que en el tema de la familia, el legislador salvadoreño ha optado por anclarse a la costumbre. ¿Qué significa eso? De que los legisladores en los distintos momentos históricos como república no han buscado modificar la, la institución familiar, las instituciones familiares, sino que básicamente lo que han hecho es acomodarse o acomodar la normativa a una realidad concreta que se encuentra existente en la sociedad. Entonces, en un primer momento debemos decir que nuestro país nació con una aspiración codificadora. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro país se daba por satisfecho con que una normativa regulase un determinado tema. En este caso, la familia, al encontrarse regulada en el Código Civil de 1860, prácticamente ignoró en la Constitución de 1824 eh, la familia, ¿verdad? Entonces bastaba con que en el Código Civil se tratara de ello. Respecto a este código debemos mencionar que su fuente inmediata de inspiración es el Código Civil chileno, ¿verdad? Lo hemos mencionado también en otras clases que este Código Civil chileno a su vez era una réplica, prácticamente, prácticamente una réplica del modelo de Código Civil francés, el famoso Código de Napoleón. ¿Y eso por qué es importante saberlo? Es importante porque en esa normativa se encontraba mezclada tanto la tradición jurídica romana y el derecho canónico. Y en caso de que existiese un conflicto entre ambas normas, tanto en el Código Civil como en el derecho canónico, el derecho, este último, es decir, el derecho canónico tenía preeminencia, prevalecía sobre el derecho civil, sobre todo en el tema de la familia. Entonces, eso es fundamental que lo conozcamos para que veamos la fuente de donde ha bebido durante mucho tiempo la institución familiar. Entonces, en un primer momento, relacionado a las figuras familiares o a las instituciones familiares, debemos señalar que el matrimonio religioso producía unos efectos civiles y la nulidad, en caso de que existiese una nulidad en ella, debía ser declarada por funcionarios no civiles, sino que funcionarios eclesiásticos. Entonces, también debemos decir que en esa normativa se establecían unas categorías degradantes, eh, como las conocidos como hijos incestuosos o sacrílegos. También debemos decir que la investigación de la paternidad carecía de una acción procesal para poder hacerla efectiva, ¿verdad? Entonces vamos caminando y vamos entrando un poco al contenido de este código y vamos a ver algunas innovaciones que tenía este código civil que hacían que se apartase un poco
respecto del modelo chileno. En primer lugar, debemos decir que existía una promesa de matrimonio y esta básicamente, ¿verdad? No producía una obligación alguna ante la ley civil, sino que se apelaba al honor y a la conciencia de las partes para hacerla efectiva o no. Además, se le facultaba a la autoridad eclesiástica el derecho de decidir respecto de la validez del matrimonio. Y para ello, ¿verdad? Reconocía únicamente como impedimentos para contraer tal acto los que hayan sido declarados tales por la Iglesia Católica. Por ejemplo, cuando no eran capaces, ya sea por la edad o incluso de impotencia sexual, cuando surgía una disparidad de culto o había un impedimento por profesión religiosa, léase sacerdotes, por ejemplo, cuando existía un denominado crimen de consanguinidad, lo que ahora conocemos como impedimento conyugal, además como un impedimento de parentesco legal o por rapto. Como vemos, esos son aspectos que habían sido estipulados por el derecho canónico, por la Iglesia Católica. Entonces, en esa época, únicamente existían dos tipos de matrimonios con efectos legales. En primer momento, o en primer lugar, debemos señalar el matrimonio canónico, que es aquel que era contraído entre personas que tenían o que seguían esa creencia o esa religión, y que obviamente debía celebrarse con las solemnidades previstas por la Iglesia, y era la autoridad eclesiástica la que iba a velar por el estricto cumplimiento de esos requisitos. Además, existía el otro matrimonio legal, era el que se contraía entre personas que no eran católicas, pero que había una ley especial que iba a determinar los requisitos por los cuales se iba a contraer este matrimonio en la República. Entonces, otro de los aspectos interesantes que se diferenciaban del Código chileno era que mantenía una potestad marital y que básicamente suprimió los privilegios de la dote y la hipoteca legal de la mujer casada, ¿verdad? Y eso hizo que se cesara aquella antigua calificación de bienes dotales y parafernales, que eran aquellos bienes que eran prácticamente privativos de la mujer. Además, en otro aspecto importante es que se organizó y se amplió en beneficio de la mujer la figura de la separación de bienes. También se aminoró una desigualdad existente en la vida práctica respecto de los efectos del divorcio entre los cónyuges, y además se instituyeron unas garantías eficaces respecto de la conservación de bienes inmuebles de la mujer, ¿verdad?, que se encontraban en manos o en poder del marido. Entonces, además se dio a los hijos ilegítimos o denominados ilegítimos una protección compatible con los derechos de los hijos denominados legítimos. Denominaciones que, como sabemos, han quedado completamente atrás y solo nos sirven de referencia histórica para comprender el cambio y la evolución que se ha tenido en esta materia. Además, debemos decir que el divorcio se encontraba permitido en los términos canónicos. ¿Qué significa esto? Que únicamente se admitía el divorcio llamado relativo. ¿A qué nos referimos con esto? Es el divorcio en el que los cónyuges quedaban relevados de la obligación de convivir y de sostenerse mutuamente, pero el vínculo matrimonial quedaba siempre subsistente. O sea, ellos continuaban casados a pesar de que no viviesen juntos, a pesar de que no convivieran y que no se apoyaran mutuamente en todas las circunstancias de la vida. Entonces, señalar que también cualquier trámite de divorcio era privativa la competencia de las autoridades eclesiásticas. Ahora bien, también otro tema importante es respecto a la filiación. Básicamente se establecía como clasificación que la filiación era legítima, o era natural, o era simplemente ilegítima.
Aquí se debía explicar que en lo concerniente, ¿verdad?, a los hijos que se encontraban legitimados por matrimonio, se cumplían o le daba prevalencia a las reglas establecidas en el derecho canónico y en el derecho del Código Civil francés, puesto que la legitimación siempre debía otorgarse en instrumento público y esta era voluntariamente concedida y además aceptada. También existían dos casos en los cuales se podía excepcionar lo anterior, y era básicamente el de aquel supuesto en el que el hijo concebido antes del matrimonio y nacido dentro de él, y el del hijo natural, que no era otro que el del hijo que era ilegítimo, que antes de haber sido reconocido de forma formalmente y de manera voluntaria por el padre, quedaba de pleno derecho legitimado por el matrimonio subsecuente que ocurriría. Además, debemos decir que ese código no instituía la figura de la adopción, y que en todo lo relacionado al matrimonio los legisladores, los diputados de la época, se esforzaron por incorporar a la legislación del Estado el matrimonio, tratando de quitarle potestades a la iglesia, pero no era una situación sencilla esa. También debemos recordar que toda esta normativa se dio en un contexto bien particular, como es la etapa histórica de transición entre el laicismo del matrimonio, ¿verdad? Que era algo muy difícil de establecer en esa época, porque la Iglesia Católica tenía enorme prevalencia y recién, ¿verdad?, se había logrado establecer la separación iglesia-estado. Habían demasiados resabios para que esa separación se diera de una forma completa o de una forma satisfactoria. Muy bien. Eh, Básicamente, dentro de este Código Civil, de este primer Código Civil, habían dos corrientes importantes, y era la primera, una de la equiparación de los cónyuges en el matrimonio, buscando evitar la subordinación jurídica de la mujer en relación al hombre. Sin embargo, la práctica establecía que había muchas discriminaciones por razón del sexo, ¿verdad? Siempre la mujer tuvo una situación o una condición de discriminación por el hecho de serlo, y su situación vital correspondía de subordinación ante el hombre. Y además existió en esa normativa una preocupación importante de los legisladores por los hijos nacidos fuera del matrimonio. O sea, se notaba, se advertía, lograban observar que existían muchos hijos, muchas personas que nacían y eran hijos que nacían precisamente fuera del vínculo conyugal. Entonces debía existir alguna protección, debía existir alguna consagración de derecho respecto a su situación. Entonces, para ello debemos decir de que se dieron unos movimientos o corrientes que fueron incidiendo en la renovación de la legislación. Así tenemos que el primer movimiento importante que aportó esto fue el denominado liberalismo. Básicamente este liberalismo buscaba, ¿verdad?, fue una ideología o una escuela de ideas que buscaban romper el vínculo colonial, es decir, crearnos una verdadera, en la práctica, una verdadera independencia de ese vínculo que nos ataba con el Imperio Español. Y además, esto, como podemos imaginarnos, se vio confrontado con teorías conservadoras, ¿verdad? Básicamente, porque el liberalismo no era más que una continuación o una culminación de un proceso que representó para todos los efectos una ruptura con la Edad Media, y que básicamente tiene etapas interesantes como son las siguientes. En primer lugar, lo que vimos también, advertimos en una ocasión en clase, era el tema de la reforma. Esa reforma religiosa que básicamente fue una corriente de pensamiento
que se alzó en contra de los esquemas de pensamiento que mantenía la Iglesia Católica en ese momento y que no se limitaba solo a aspectos religiosos, sino que también tuvo efectos en las situaciones o en los temas legales, económicos y políticos de los países. Un segundo punto es el racionalismo, el denominado racionalismo. Acá vamos a hablar un poco más del racionalismo jurídico, que básicamente también era una corriente de pensamiento que tiene como base la supremacía de la razón y que dentro del área de derecho, dentro del área jurídica, se enfocaba en una inspiración filosófica y la aplicación al establecimiento de estas normas jurídicas fundadas precisamente en el razonamiento y en la razón de las normas. Y luego tenemos, aparte del liberalismo, otro movimiento importante y que no lo podemos dejar atrás, y es el denominado constitucionalismo social. ¿Qué es el constitucionalismo social? Pues básicamente la posibilidad de que dentro de las normas constitucionales se establezcan normas que regulen temas que son de derecho social, que son del alcance y que nos afectan a todos como sociedad. Indudablemente la familia es uno de ellos. Entonces ya vamos a ingresar a conocer un poco más de todo esto. Entonces, además de este liberalismo y el constitucionalismo social, vamos a tener otras influencias alternas y básicamente son aquellas constituidas por los movimientos de protección internacional, de los derechos del niño, de los derechos de la familia, también los movimientos que buscan eliminar la discriminación de la mujer, esa discriminación histórica, además de los movimientos que buscan tutelar a aquellos grupos familiares de alto riesgo, los menores abandonados, por ejemplo, la mujer que dirige su familia ella sola y que le toca cumplir con las responsabilidades de padre y madre, ejerciéndolas a la vez, y además las madres adolescentes. Entonces, todas estas influencias fueron fundamentales. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre la familia en la historia constitucional salvadoreña. Podemos decir en un primer momento que el denominado proceso de constitucionalización de la familia ha ido surgiendo a través de unas constituciones de movimiento, se denominan. Y esto básicamente aparece, ¿verdad?, con el final de la Primera Guerra Mundial, que comienza a institucionalizarse la protección de la familia, lo cual significó en su momento una ruptura histórica importante. Lo vimos también en clase, pero es necesario retomarlo, que las constituciones clásicas del siglo XIX básicamente se limitaban a regular aspectos orgánicos de la integración de los aparatos, de los órganos del Estado, es decir, las competencias y límites al poder, y además la parte dogmática, ¿verdad?, que es aquella que busca reconocer los derechos de los ciudadanos y las libertades políticas fundamentales. Entonces, en ese contexto debemos señalar que la primera constitución del movimiento liberal fue la mexicana de 1917 y la de la República de Weimar de 1919. Y en esta última es que se alcanza a resaltar en su máximo, relativa a su historia, ¿verdad?, a su momento histórico, respecto a los derechos sociales y la protección de la familia. ¿Qué ocurrió aquí en El Salvador? Pues en El Salvador se tardó un poquito más. En El Salvador estos sucesos revolucionarios básicamente tuvieron lugar en 1948, año en el que se empezó a considerar que el Estado, ¿verdad?, tenía una obligación de carácter positivo, no únicamente limitarse a una concepción negativa de las libertades, es decir, que el Estado debía respetar las libertades, sino que también debía ejercer acciones en pro de las libertades, no únicamente limitarse a respetarlas.
Ok, muy bien. Entonces pues, continuamos viendo en la evolución de lo normativo familiar en las constituciones salvadoreñas. Eh, Aquí básicamente en nuestro país el constitucionalismo social nació básicamente en la misma época que en otros países de Latinoamérica y Europa. Y debemos decir, por ejemplo, en el artículo 76 de la Constitución se establecía en la Constitución, las primeras constituciones salvadoreñas hasta la de 1945 se establecía lo siguiente. Artículo 76, ¿verdad? El Salvador reconoce derechos y deberes anteriores y que tiene por principios la libertad, la igualdad, la fraternidad y por base a la familia, decía por ahí. O sea, la única frase que eh, hacía alusión a la familia era la de ese artículo 76. ¿Qué sucedía con esto? O sea, no había un capítulo dedicado a la familia como hay hoy, sino que en un artículo se confundía con otros aspectos, ¿verdad? Aspectos como libertad, igualdad, trabajo, propiedad, etcétera, otras instituciones. Entonces, aquí, básicamente, todas estas constituciones salvadoreñas que fueron influenciadas por el constitucionalismo social, tenemos en primer momento la Constitución de la República de Centroamérica de 1921, que fue la primera constitución del área del Istmo en la cual fueron incorporados